Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Parece que por ahí atrás no me escucharon. Buenas noches. Buenas noches. Ahí me escucharon, Bueno, ¿qué le parece si abrimos nuestra Biblia en el libro de Nehemías, el último capítulo? Sí, el último capítulo del libro de Nehemías, capítulo 13. Hay algo cortito para compartirles, ¿sí? Algo de 3 puntitos, ¿sí? Algo corto. Y el tema de hoy lo había titulado de esta manera: las reformas en mi vida. ¿Qué es una reforma? Porque justamente el capítulo 13 habla de las reformas que Nehemías propuso al pueblo de Israel. ¿Qué es una reforma? A veces escuchamos que necesitan hacer una reforma en cuanto a las leyes, ¿no? Entonces se vota por unas personas que tienen que participar para remodificar algunas leyes que son viejas. Hablamos de reformas electorales cuando hablamos de elecciones, a veces cuando hablamos de que hay que reformar, por ejemplo, la educación en la escuela porque, no llegamos a cumplir con ciertos requisitos, se habla de que se tienen que producir unos cambios, se tiene que volver a darle que lo que queremos reformar funcione, ¿sí? Que realmente no esté caído, sino que empiece a funcionar la cosa como debe ser. Podemos hablar de un auto, si queremos reformar un auto y compramos un auto viejo. Entonces yo me acuerdo que tenía un cuñado que le decíamos el gitanón, le decimos, pero él empezó comprando autos chocados, los remodelaba todos, los arreglaba todos, los ponía en condiciones y los volvía a vender, y le sacaba muy buena diferencia porque los compraba por nada y después los vendía muy bien vendidos, y no era que hacía un mal trabajo, sino que hacía un buen trabajo. Entonces producía reformas de tal forma que aquello que parecía inservible comenzaba a funcionar. Y Nehemías, en el último capítulo, antes de terminar su discurso, antes de terminar este libro que habla de toda la construcción del muro y los enemigos internos, los enemigos externos, las cosas que pasó Nehemías como líder, las personas que estaban entre medio de ellos, que jugaban al ser enemigos y a pesar de que eran del pueblo de Dios, Nehemías quiere realizar una reforma y quiere hacer que el pueblo de Israel realmente entendiera que lo que estaban haciendo no era el mejor proyecto que Dios tenía para su vida. Él quería que realmente fueran fieles al Señor. Y les habla en los capítulos anteriores diciendo: llegamos a este lugar, llegamos a esta situación de que el pueblo de Israel estaba asediado, estaba destruido sin las murallas, porque llegamos a este lugar por causa del pecado, le dice. Y aún estando en esta condición, donde ya se había restaurado el templo, donde ya se habían restaurado los muros, aún así había algo que no cambiaba el pueblo de Israel, que era el corazón. Entonces, él va a proponer ciertas reformas que van a tratar de cambiar el estilo de vida del pueblo de Israel. Y yo quiero que veamos 3 de estas reformas. Pero antes de todo, toda reforma comienza con algo, con un inicio. Y el capítulo 13, y versículo del 1 al 3, tiene un comienzo muy particular. Y quiero que lo leamos para que podamos sacar cuál es el primer punto. En aquel día, dice, se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por lo cual no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y toda reforma comienza con esto, versículo 3, capítulo 13, versículo 1. En aquel día se leyó, ¿qué cosa? El libro de Moisés. Estamos hablando de la ley de Dios. Si queremos realizar reformas en mi vida, si yo estoy viendo que hay algo que no funciona en mi vida, si hay aspectos de mi vida que yo quiero cambiar, si hay cosas que yo debo proyectar en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, yo debo tomar acciones y debo empezar por el primer lugar. Tengo que ir al espejo. Si yo me levanto la mañana, no me puedo levantar de la cama y salir de la cama e ir al trabajo. Por lo general, la mayoría hacemos entrar al baño, el primer lugar donde vamos, para hacer nuestras necesidades y ponernos en condiciones ¿para qué? Para salir a la escuela. Nadie sale a la escuela, hablo de mi trabajo, ¿no? Pero todos ustedes tienen su trabajo y su lugar de trabajo. Entonces cada uno no sale así nomás. Siempre trata de pasar por el baño, arreglarse, ponerse en condiciones. Además, hay gente que duerme con pijama y se cambia el pijama porque no sale con el pijama al trabajo, porque el pijama es para la cama. Entonces hace los cambios que necesita cambiar para poder enfrentar el día que le toca. Y así el Señor
le habla a Nehemías, y Nehemías lo primero que hace, dice, si queremos lograr cambio en las personas, lo primero que tenemos que hacer es ir a la ley de Dios. Y comienza con la lectura de la palabra. Y lo primero que les dice, algo que ya habíamos visto el día sábado que estuvimos hablando con respecto a los matrimonios con las personas, o el arreglo de familias con personas que no creían en el Dios de Israel. Y lo primero que ataca es ese lugar. Y lo que escucha el pueblo y entiende el pueblo, que en ese momento había algo que debían cambiar. Por eso cuando yo hablo de reformas, estoy hablando de que realmente hay cosas que nosotros debemos cambiar, pero no las podemos cambiar por sí solos, si no tenemos alguna regla a la cual nosotros tenemos que acomodar. ¿Alguna vez levantaron una pared? ¿Sí? ¿Alguna vez levantaron una pared? ¿Nunca levantaron una pared? Lolo, zafaste, Lolo. A mí, de la edad así de Hanna, por ahí un poquito más, en mi casa no nos querían en el verano mirando tele, eso que no éramos de tele. Pero bueno, teníamos la tele y no nos querían mirar, entonces nos mandaban a que en los meses esos de vacaciones hiciéramos algo. Una de todas las veces me tocó trabajar con un albañil. Ahora, yo nunca levanté una pared en ese momento. Hacía las cosas pesadas, qué sé yo, entrar la arena, correr las bolsas de cemento, las bolsas de cal, hacer la mezcla, que el 3x1, que la piedra, que esto y que el otro, que mojar lo que el sabía el albañil, mojar la pared para que no se le terminara cuarteando, un montón de cosas. Hacía toda esa parte, pero yo iba viendo lo que él iba haciendo, lo que iba haciendo. Un día me tocó levantar pared, estando en la casa con mis padres. Yo ya tenía más o menos 18 años y íbamos a proyectar en la casa de mi papá, al fondo, a hacer una extensión porque como yo tocaba mucho piano en aquel momento, le estudiaba 6-7 horas, entonces me dice, te ponemos atrás, te hacemos una pieza, todo, y te pones a tocar ahí. Entonces esto que hicimos la construcción, y nunca la agarré porque después vino mi hermana, porque tenía problemas económicos, porque recién se había casado, no podía pagar el alquiler, así que ¿dónde fueron? Allá al fondo. Chao, la habitación para el piano. Pero bueno, cuando levanté la pared esa vuelta, yo muy canchero, ¿viste? Iba levantando la pared, todo, hasta que llega mi papá. Y eso mi papá no veía bien, ya en aquel momento tenía problemas de vista. Y me dice una gran pregunta, dice, ¿pusiste bien la regla? Claro, ¿viste? Uno que había mirado, dijo, yo sí puse bien la regla. Hice bien ¿sabes lo que es la regla, no? La regla es una barrita de aluminio no tan pesado, de hierro, de metal, que se pone a los costados con una plomada que hace que la línea sea derecha para que la pared, ¿cómo salga? Torcida, no, salga derecha. Bueno, entonces, ¿qué se me ocurrió a mí? Haber levantado poniendo la regla, pero sin poner la plomada. Entonces mi papá dice, vamos a poner la plomada para que veamos si está derecha la pared. Y cuando puso la primera, estaba muy mal la pared, estaba para un lado o para el otro, pero estaba mal. Entonces me quedó eso, ¿no? De que uno a veces intenta hacer las cosas, pero necesitamos reglas, necesitamos límites, necesitamos sacar las medidas. Lo dije a una abuela acá. Si yo digo, esto es 1 metro, y viene Enrique y me dice, no, a mí me parece que el metro es un poquito más. Y viene ese dice, no, yo mido el metro así, desde la punta del dedo hasta el hombro. Y todos podemos dar una suposición de cuánto es el metro. Pero hasta que no traemos 1 metro, o una regla que tenga 1 metro, que esté arreglada, que esté con los centímetros, que esté con los milímetros, hasta que no, ¿qué? ¿Vos tenés regla? Es más largo. ¿Más largo? Ah, más largo, por eso. Hasta que no llegue justamente alguien con 1 metro, no vamos a saber cuánto realmente es 1 metro. Todos vamos a especular. Y eso es lo que está diciendo acá el escritor Nehemías, le dice al pueblo de Israel. Mucho tiempo hemos vivido sin tener marcados los límites de Dios en nuestras vidas. Y el momento para comenzar la reforma, dice, lo tenemos que hacer a través de la palabra del Señor. Y fíjate lo que hizo justamente Nehemías. Lo primero que hizo es, leyó la palabra de Dios. Leyó la palabra de Dios. Si nosotros queremos producir cambio en nuestra vida, al primer lugar que tenemos que ir a la palabra de Dios. Pedro le decía el otro día, ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna. No podemos ir a otra fuente a beber del agua. No podemos ir a otra fuente a buscar consejo. No podemos ir a otra fuente a que nos diga cuál es la diferencia moral entre lo bueno y lo malo. No le podemos ir a cualquier parte del mundo a pedir un consejo si sabemos que toda la fuente del conocimiento, de la ciencia y de la sabiduría, dice la palabra de Dios, que hablamos mucho de lo que estamos acá y pedimos sabiduría, están en la persona de Cristo.
Entonces, ir a la palabra del Señor para comenzar los cambios en nosotros. Para comenzar los cambios. Entonces, una reforma comienza cuando vamos a la palabra de Dios. Segundo punto, versículo 8 y 9. Recién leíamos que habían estado escuchando de la palabra del Señor. Versículo 8 y 9. También habla de que cuando tenemos una reforma y sabemos que hay cosas que debemos cambiar, lo que tenemos que, el siguiente paso, ¿saben cuál es? Tomar acción. Tomar acción. Fíjate lo que dice el versículo 8 y 9. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiase las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y te había contado el otro día, ¿sí? Que hay un momento muy triste acá del pueblo de Israel que justamente a Nehemías le dolió. Se calcula que Nehemías, después de que terminó de construir la muralla, se tuvo que ir casi 12 años del pueblo de Israel. Tuvo que volver, porque recuerden que él era el copero del rey, no era cualquier persona. El copero era la persona de confianza que estaba al lado del rey, no solo para servir el vino, sino porque estaba para probar el vino. Porque ¿qué pasaba? Podía ser envenenado el rey, entonces ¿quién era el que tenía que tomar y probar primero el vino? El copero. ¿Sí? No tenía un detector de venenos, no había una supercomputadora que pudiera determinar si el contenido o la graduación alcohólica estaba bien del vino o si estaba adulterado con alguna cosa. No había, entonces la única forma era que alguien tuviera que poner la vida primero, tomar primero, saber si estaba bien para después hacerlo al rey. Ese era justamente Nehemías. Nehemías estaba en esa posición. Por eso cuando le dice, ¿te vas a ir a dónde? Al pueblo de Israel. ¿A qué vas a hacer? A edificar las murallas. ¿Con qué lo vas a hacer? Y la pregunta que le hicieron es, ¿cuánto tiempo vas a estar allá? Porque al rey no le gustaba que estuviera allá. Entonces le dijo, yo termino y vuelvo. Pero necesito esto. Y hace todas las cosas. Pero cuando pasa el tiempo, de esos 12 años que él vuelve al pueblo de Israel, y me imagino, algunos escritores dicen que puede ser que le haya llegado esta información, de que uno de los enemigos del pueblo de Israel estaba viviendo adentro en el templo. Y no estaba viviendo en cualquier lado. Estaba viviendo en el lugar donde se juntaban las provisiones para darle a los cantores, para darle a los sacerdotes, para que todo el sistema del templo funcionara. En ese lugar estaba Tobías. Por eso dice, cuando empieza ahí el versículo 8, dice, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y les dije que limpiase las cámaras, e hice volver allí, ¿qué cosa? Los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Qué te quiero decir con esto? Si para lograr cambios en mi vida yo debo escuchar primeramente la palabra del Señor, la segunda de las cosas que debo hacer es tomar acción. Es tomar acción. Y me encanta porque él va y lo primero que hace dice, el templo no estaba dedicado para eso. El templo no era para cobijar a los enemigos de Israel. El templo no era para cobijar al enemigo de Israel, al enemigo de Dios. El templo era para orar. Ahora, me pongo a pensar que más adelante el templo vuelve a sufrir la misma situación, de que había perdido su función original. Porque en los tiempos del Señor Jesús, en el tercer templo que habían edificado, en los tiempos de Jesús, estoy seguro que más de uno se acuerda que en un momento el Señor Jesús se enojó, porque fue al templo y encontró que dentro del templo estaban haciendo negocios. Y estaban la venta de los animales, el cambio de moneda, la venta de todo lo que se necesitaba para hacer los sacrificios, y había un negocio tan grandemente armado que no solamente ganaban los que estaban ahí, sino que también los que estaban ganando son los que estaban encargados del sacerdocio, porque eran ellos los que prestaban el lugar. Es como si decir, ¿ustedes quieren utilizar este salón? Bueno, en el caso de que lo quieran utilizar, depende de la cantidad de horas, se les cobra tanto por usarlo. Solo por usarlo. Era como una cuota de alquiler. Y así estaba el templo en la época del Señor Jesús. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Se enojó y tiró todo y lo sacó corriendo todo. Porque dijo, esta casa, ¿cómo será llamada? Casa de oración. Tenía un propósito. No sé si te diste cuenta que el primer templo lo estuvimos viendo estos días en la oración de Salomón, cuando él dedica el templo. Y que Dios se le aparece y toma el templo y nadie podía entrar porque la presencia de Dios estaba ahí. Contento Dios
de que estaban haciendo las cosas con un corazón arrepentido y Dios les vuelve a recordar, si se humillaban y convocaban su nombre y oraran ante Él, Él iba a escuchar las oraciones de ellos. Y cuando uno habla de reforma y habla de acción, es porque si escuchamos la voz de Dios y no tomamos acción, perdemos nuestro propósito original. Perdemos nuestra razón de ser. Un templo en el cual albergaba enemigos y había corrido a los cantores y los sacerdotes, había perdido su función. No fue creado para ese templo. Un templo en la época del Señor Jesús, en la cual se hacía negocio, no había sido creado para ese templo. Había sido creado con un propósito, para que el pueblo se acercara a Dios a través de ese lugar. Pero así como una reforma escucha la palabra de Dios, así como una reforma toma acción, la tercera de las cosas, lo vamos a ver un poquito más adelante, está en el mismo capítulo 13 que estamos capítulo 13, y quiero que veas tres cosas. Porque tomar acción requiere también de otra cosa muy importante. ¿Saben lo que es? El valor. El valor para hacer. Pero cuando el Señor Jesús, cuando el Señor lo llama a Josué, dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Y después le dice que seas muy valiente. Porque requiere de valor. Requiere de valor para marcar diferencia afuera. Requiere de valor para que cuando nos presionen no cedamos. Requiere de valor para permanecer en el tiempo a pesar de las circunstancias difíciles. Y quieras o no, Nehemías enfrentó tres poderes. El primero de los poderes que enfrentó es el poder religioso. Antes de leer los versículos más adelante, volver al versículo 4. Dice, y antes de esto, 13:4, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, la cual guardaban todas las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano, el vino, el aceite, que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores, dice, y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Más a todo esto yo no estaba en Jerusalén. El primer poder que se enfrenta acá es el poder religioso. El que manejaba el templo. El que se suponía que tenía que saber de las cosas de Dios. El que tenía que saber diferenciar entre qué era bueno y qué era malo. Había que tener valor para enfrentarlo. Segundo poder que enfrenta, versículo 17. Versículo 17. Y reprendía a los señores de Judá. Está hablando de la clase que tenían un cierto negocio para funcionar dentro del pueblo de Israel. Y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre la Israel profanando el día de reposo. El siguiente poder, el poder económico. Ustedes saben que para el pueblo de Israel el día de reposo, para Dios trabajar en el día de reposo era pecado. Era pecado. Dios había mandado que tenían que descansar y les dijo al pueblo de Israel, no solo ellos tenían que descansar de su trabajo, sino también tenían que hacer descansar la tierra y hacer descansar sus cosechas para que Dios bendijera la tierra y la cosecha. Ahora, el pueblo de Israel eligió trabajar en el día de reposo. Y dice acá que los que estaban en Judá hacían negocios con los que estaban afuera y los que estaban afuera traían mercadería en los días de reposo. ¿Saben qué le dijo Nehemías a los que venían de afuera? Dice ahí en el versículo 20, y se quedaron afuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería, y les amonesté, no solo al pueblo de Israel, sino a los de afuera, y les amonesté y le dijo, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, ¿qué le dice? Yo le voy a echar mano. ¿Vos te animarías a enfrentar el poder económico?
Yo no sé. Pero sí hay algo que Dios dice acá. Y le termina diciendo, ustedes vuelven a venir a hacer esto que hoy están haciendo acá y yo les voy a echar mano. O sea, los voy a meter a la cárcel. Porque no solamente estaba atacando al pueblo de Israel que estaba haciendo mal las cosas, sino también a quienes le traían las cosas para que lo hicieran. Me encanta esto porque Nehemías tuvo el valor para enfrentarlos. Y si uno dice, bueno, ya con esto es suficiente, ¿a quién va a seguir? ¿A quién más va a seguir enfrentando? Bueno, fíjate el versículo 23 y versículo 24 que leímos el otro día. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y a la mitad de los hijos que hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Sabes cuál es la tercera de los poderes que está acá? El poder social. Muchas de las personas que estaban en Israel habían emparentado con otras personas. Ya no era un pueblo puro, era un pueblo mezclado. Ya su identidad, su esencia, es como... ¿Ustedes alguna vez fueron a Córdoba? ¿Tuvieron la oportunidad de ir a Córdoba? Yes. Sí, vos sí. Pero para muchas personas, por ejemplo, tomar una bebida como el vino, ¿sí? Para muchas personas es tomar al natural y sin ningún agregado de nada. Ahora vos vas a Córdoba y vas a encontrar que el vino es frío, porque le ponen hielo. Segunda de las cosas, lo vas a encontrar como el famoso pritiado. ¿Saben lo que es el pritiado? Vino con priti. ¿Conocen la gaseosa priti? La amarillita. Me dice priti, limón, nuestro sabor, que es muy de Córdoba eso. Acá lo he visto en la anónimo. Bueno, lo vas a encontrar mezclado con vino. Otros lo vas a encontrar, que son más cómodos, mezclados con coca. Y otros, que por ahí se tiran de más pulcro, con soda. Rebajado con soda. Entonces, si vos te pones a fijar, cada una de las mezclas tiene un sabor distinto, tiene una consecuencia distinta, pero el vino puro perdió esencia, porque fue mezclado con otras cosas. Y cuando Nehemías le escribe al pueblo de Israel, le está diciendo, ustedes que emparentaron, no solo con estos, no solo con aquellos, y con aquellos otros, hoy hasta sus hijos, dice, perdieron el habla de hablar judaico y hablan en la lengua de los extranjeros. O sea, ¿hasta qué punto la influencia de afuera entró en el corazón de los hijos, entró en el pueblo de Israel, y ya Israel no era lo que Dios había querido en el principio? Por eso, cuando queremos lograr cambios en nuestra vida, primero tenemos que escuchar la voz de Dios. Segunda de las cosas, tenemos que tomar acción. Pero tercera de las cosas, tenemos que tener valor. Valor para enfrentar, porque cada vez que nos ponemos del lado de Dios, vos no te creas que del otro lado el enemigo va a estar diciendo, bueno, ya lo perdí. ¿Qué voy a hacer? Voy a colgar, no sé, las alas, la cola, el garfio, no sé, el tridente. Satanás no es así. Es más, tenemos el ejemplo cuando el pueblo de Israel sale. ¿Ustedes se acuerdan? Después de que murieron los primogénitos y el pueblo de Israel va camino hacia el mar, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Egipto? Nos persiguió. Fue detrás del pueblo. No lo iba a dejar salir tan fácil, si no fuera por el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo, nos ponemos del lado de Cristo y empezamos a hacer cambios en nuestra vida por amor a Cristo y el propósito que Dios tiene para nuestra vida, no creas que lo que va a estar alrededor va a ser fácil. No creas que lo que va a estar alrededor se van a quedar callados. No creas que los que están alrededor te van a decir, tenés razón lo que está diciendo eso. Porque muchos se van a levantar. Pero como dijo el Señor Jesús, la puerta del Hades no prevalecerá sobre su iglesia. Por eso cuando hablamos de reformas, termino con esta pregunta para nosotros, ¿no? ¿Qué cosa observo en mi vida que debo cambiar? Los hábitos.
Muy bien, gracias por responder, Enrique. Era una pregunta muy personal, como está respondiendo. Pero ¿qué cosas deberíamos cambiar? Fíjate, dos cosas y termino con esto. Versículo 19. Y en aquellos días, ¿qué dice? En aquellos días. Y en aquellos días. No le pusiste el versículo chico. Versículo 15. Perdón, versículo 15. Ah, por eso me daba. Vos dijiste 19. Me equivoqué. Y en aquellos días. Bien. Versículo 23. Y. Vi. ¿Qué está diciendo Nehemías? Que él estaba viendo algo que se debía cambiar, que no era conforme al modelo del Señor. Uno puede mirar, darse cuenta de que algo está mal y cambiar. O uno puede hacer como en la parábola del buen samaritano. Pasó el sacerdote, ¿qué hizo? Vio, pero no hizo nada. Pasó el levita, vio, pero no hizo nada. Hasta que pasó el samaritano, vio y movido en misericordia, fue detrás de esa persona. Te invito a que vos puedas ver qué cosas debes cambiar. Porque si estamos viviendo fuera del propósito de Dios, perdimos el propósito o la razón de ser de llamarnos cristianos. Perdimos el horizonte. ¿Nunca te ha pasado que te has perdido en algún lugar? Nosotros cuando recién íbamos viajes, siempre me cuento, cuando íbamos viajes a misiones, la primera de la vuelta, el tipo se la sabía toda, ¿viste? Entonces iba en el auto, sin aire acondicionado, imagínense ustedes. Viajábamos con los vidrios abajo, con el TLD por medio y yo me grito, ¿está bien así, nene? Sí, creo que sí. Así todo el ruido del auto, porque no tenía aire acondicionado. Pero llegando a Santa Fe era el talón de Aquiles. Porque cada vez que llegamos a Santa Fe, o salimos para un lado, o salimos por el otro, menos para la ruta 12, si no mal me acuerdo, camino a Misión. Y mi esposa amada, con su paciencia, era la época que no funcionaba tanto el GPS, andábamos con los mapas, ella abría todo el mapa así en el auto y decía, bueno, pará que no puedo manejar, correme el... Me corría el mapa y me decía, no, tenemos que ir por esta. No, pero si esto llega a las 6, yo la pasé y le digo, ay, me perdí un montón de veces. ¿Por qué nos perdíamos? Porque no teníamos definido el camino. A veces podemos estar viviendo la vida cristiana y estar perdidos y no saber para dónde ir. Tu vida está en el medio, no llegas al destino, no estás cumpliendo el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso si hablamos de reformas, acordate estas tres cosas. Escucha la palabra del Señor, toma acción, pero ten el valor para hacerlo. Tener el valor para hacerlo. Vamos a terminar orando y agradeciendo porque Dios es tan bueno con nosotros que siempre nos da la oportunidad de cambiar. Padre, te damos gracias por darnos este día. Gracias por lo precioso que es tu palabra. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros sabemos que hay cosas que debemos cambiar. Sabemos que hay acciones que debemos tomar, pero también danos el valor para hacerlo. Para que no quede, Señor, en un buen deseo cambiar, sino que quede en una acción concreta, poder hacerlo delante de ti. Por algo siempre nos repites en tu palabra, Señor, que no debemos tener miedo y que debemos poner nuestra mirada en ti para tomar decisiones sabias. Ayúdanos en nuestra tarea, en nuestra vida, porque no queremos vivir el resto de nuestras vidas sin estar haciendo tu propósito para nuestra vida, sin buscar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, sin entender que somos útiles siempre y cuando estemos en la mano de aquel que lo hizo todo y de aquel que lo entregó todo por cada uno de nosotros. Señor, oramos, agradecido porque somos tus hijos, agradecido por tu misericordia, Señor, porque tú nunca nos rechazas. Por eso decía Salomón cuando oraba, el corazón contrito y humillado. Si se humillara delante de mí mi pueblo,